Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, Rolando. ¿Todo bien? Ya tú sabes, hoy ha sido un día donde la Junta ha propuesto una nueva, ¿verdad? Dijéramos un borrador nuevo de plan de ajuste, así que trabajando y tratando de ver las consecuencias de esa nueva propuesta. Excelente, pues muchas gracias por haber aceptado volver a participar en este live del Bufete Manuel y como todos y todas sabrán, hacemos estas actividades. Hoy lo movimos para martes porque tienes compromiso los jueves y adelantamos la actividad de la semana, pero vino bien oportuno porque precisamente hoy sale la noticia del acuerdo con los bonistas por parte de la Junta. Esta actividad tiene el propósito de discutir puntualmente temas para entender la realidad del país, particularmente para tratar de mejorar la calidad de vida de todos nosotros, ¿verdad? Porque tenemos muchos retos en nuestro país, tanto sociales como económicos como políticos, y tenemos que mantener un debate de altura y por eso contamos con la calidad, ¿verdad? De muchos amigos que han aceptado venir aquí a este live. Como siempre, esto está auspiciado también por el Colegio de Abogados y Abogadas de Ponce, la famosa delegación de abogados y abogadas de Ponce, que es la delegación del año, a quien le damos las más expresivas gracias por divulgar este contenido por sus páginas de internet. Y hoy tenemos un tema que es súper pertinente, que es el nuevo plan de ajuste de deuda, y nos preguntamos camino a una segunda quiebra, porque como hemos hablado en muchas ocasiones y particularmente cuando hablamos el año pasado, el asunto del plan de ajuste de deuda es un asunto muy sensitivo y peligroso. Si no se hace bien el trámite de ajustar las deudas, no habría capacidad de pago y entonces podríamos volver a incurrir en una segunda quiebra con consecuencias devastadoras. Esa experiencia de una segunda quiebra se ha tenido en otros países y el problema es que los acreedores que participaron en el proceso de ajuste original, pues generalmente salen con unos créditos que tienen una categoría más importante, muchas veces una categoría de crédito asegurado, y en ese sentido, en una segunda quiebra, ese crédito que se convirtió en asegurado en la primera quiebra no se puede ajustar por razones, ¿verdad?, de derecho, de que ya es una propiedad. El que esté asegurado significa que hay un ingreso o un título, algo tangible que lo sustenta. Y dentro del derecho de quiebra occidental, pues eso es intocable y en el derecho norteamericano ocurre igual. Y por eso es que hacer las cosas de la manera más puntual y correcta es indispensable para que en algún momento no nos quedemos sin fondos para pagar a los acreedores. Ahí es que viene el concepto de si la deuda ajustada es sostenible o no es sostenible. Y Daniel Santamaría Ots, que es analista senior de espacios abiertos, que es una, y tú me corriges, Daniel, que es un think tank, ¿verdad? Que aporta al país en términos de que se puedan debatir estos temas y que podamos tener una visión más clara de cuáles son los problemas y cómo se pueden resolver, de que haya transparencia en la información pública y que se pueda debatir esto firmemente. Pues tú has hecho análisis sobre este issue de la sostenibilidad de la deuda y conoces lo vital que es para el país, para que podamos sacar los pies del plato, que este ajuste de deuda se haga correctamente. Por mi parte, ¿verdad? Que nosotros practicamos derecho de quiebras en el bufete, conocemos la importancia de que nuestros clientes puedan cumplir con el plan de pago. Lo más triste es que un cliente tú le organices un presupuesto, que es lo primero que se hace, y que el cliente empiece a pagar y no pueda cumplir con los pagos, porque vienen las mociones de desestimación y una desestimación de la quiebra implicaría que los acreedores están libres de perseguir los bienes de la persona que solicitó el auxilio de la quiebra. Y la lucha es mantener que ese cliente pueda salir de la quiebra haciendo todos los pagos que correspondan. Pues así mismo le pasa al país. Si el país se queda corto de fondos, si el país tiene que llegar a la encrucijada de que o pago la educación o la salud, la seguridad, o pago los acreedores,
pues en términos políticos el país siempre escoge proteger a los suyos y entonces viene un impago y esa es la terrible, ¿verdad? Segunda quiebra que debemos evitar en este trámite y por eso es importante debatir qué es lo que tiene que hacer la Junta y señalar lo que esté haciendo la Junta mal y que nos podría traer a eso. Y sin más preámbulos, ¿verdad? Porque tú eres la estrella del programa, Daniel, pues quiero que nos expliques, ¿verdad? ¿Cuál es el análisis que tú has hecho? De hecho, este análisis lo hiciste antes de que saliera la noticia hoy. Lo hiciste con la información previa, preliminar que sacó la Junta, pero hoy sacó la Junta el acuerdo, el documento que firmó con los bonistas, que de paso tiene unos problemas que podemos hablar al final de eso. En términos técnicos y prácticos, procesales, hay unos problemas con el acuerdo, poco apoyo de los bonistas, un término bien breve para tratar de resolver la confirmación del caso, pero no me quiero desviar y así que te cedo la palabra. Sé que tienes una presentación que nos va a ayudar a entender los aspectos técnicos de lo que tú estás analizando. Adelante. Sí. Gracias, Rolando. Siempre es un placer estar contigo en el bufete, así que agradezco muchísimo la invitación. Como comentabas, yo llevo tocando estos temas desde 2016. Yo soy economista de formación y he tenido el placer, la oportunidad de tener mentoría de varios grandes del tema, en concreto Martín Guzmán, actualmente ministro de Economía de Argentina, que sacó su estudio sobre la deuda de Puerto Rico en el 2018, con coautoría del Premio Nobel de Economía, profesor de la Universidad de Columbia, Joseph Stiglitz, y ha sido un proceso importante para mí de crecimiento profesional, de aprendizaje y de poder aplicar ya conocimientos previos que tenía en mi etapa profesional en banca en Barcelona antes de llegar a Puerto Rico. Como sabes, estoy casado con una puertorriqueña de San Sebastián del Pepino y muy felizmente llevo residiendo en Puerto Rico desde el 2011. Ya van casi 10 años aquí comprometido con la isla y muy feliz. Así que tú tocaste un punto muy importante, ¿verdad? En la literatura económica hablan del demasiado poco y demasiado tarde. Es decir, un amplio número de reestructuraciones de países soberanos o estados o ciudades, incluso que también como Detroit, ¿verdad?, se enfrentan a procesos de quiebra, acaban reestructurando tarde. Recordemos lo que nos ha llevado el proceso que iniciamos en el 2016, estamos al 2021 y todavía no hemos finalizado el proceso de reestructuración, y demasiado poco, se quita demasiado poco y eso hace, ¿verdad?, que ya sea la ciudad, el estado, el país, entre en problemas futuros. Así que voy a centrarme en una presentación donde la idea es dar un poquito de contexto general de dónde nos encontramos. Como tú bien dices, hay una noticia importantísima que estamos todavía analizando y que en su momento pues, haremos unas declaraciones pertinentes con el análisis exhaustivo de qué creemos de esta nueva propuesta. Y me voy a ceñir a lo que, ¿verdad?, vengo hablando durante las últimas semanas, que tiene que ver con la última propuesta que presentaron a final de año. Así que voy a tratar de compartir la presentación. Me dejas saber cuando la veas. Sí, tenemos ya tu desktop. Ok. Ok. Bueno. Bien, muy rápidamente, para dar contexto a todas las personas que nos están viendo, en 2018 sacamos este estudio de análisis de sostenibilidad en espacios abiertos por el premio Nobel Joseph Stiglitz, donde básicamente se quiere traer a Puerto Rico una contranarrativa de cuál es el recorte de deuda que Puerto Rico necesita para crear el espacio fiscal necesario para que la gente se quiera quedar en la isla, se pueda quedar en la isla, se destine en educación, se destine en seguridad, salud, etcétera, ¿verdad? Para entonces poder cumplir con los bonistas en un futuro. Y eso pues dio unos cálculos de recorte de la deuda que teníamos en Puerto Rico antes de la reestructuración de 72.200 millones, que había que recortar entre un 80 y un 90% para que eso fuera sostenible.
Se han hecho cosas hasta la fecha, ahora está dijéramos, en reestructuración la parte de la deuda del gobierno central y todo lo que tiene que ver con retiro, pero hasta la fecha hemos hecho la reestructuración de Cofina, recordemos teníamos 17.000 millones, se reestructura 12.000, nosotros ya vimos un peligrosísimo precedente ahí, peligrosísimo precedente que está arrastrando en todas estas reestructuraciones, fue demasiado complaciente y recordemos los bonos de senior, donde se ha reestructurado por cada dólar, se recuperará aproximadamente 93 centavos. Y repito, no tiene, o sea, y me gustaría enfatizar mucho en esto, no tiene nada que ver el asunto de voluntad de pago por parte de Puerto Rico. Siempre ha demostrado una voluntad clara de pago a los acreedores de buena fe de largo plazo, un tema de capacidad y viéndolo en un contexto global. Así que ahí hubo un mal precedente, luego se reestructuró también la deuda del Banco Gubernamental de Fomento y hubo como un reperfilamiento, no tanto una reestructuración de unos bonos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Me gustaría me gustaría traer a la gente un mensaje muy claro, es decir, oye, ¿cómo estábamos antes de la reestructuración en términos de pagos? ¿Cómo afectaba al Fondo General? ¿Y cómo vamos a estar después? Independientemente de que sea o no sostenible, vamos a ver cuánto pagábamos y cuánto pagamos ahora, incluso con la nueva propuesta de hoy. Se habla mucho de una reducción de un pago de 4.200 millones a lo que están proponiendo ahora, 1.150. En realidad, hay que ser un poquito más conciso en esa dialéctica que habla la Junta de Supervisión Fiscal. Cuando tú analizas lo que se hubiera pagado si no se hubiera reestructurado, es esa línea roja que uno ve ahí, porque efectivamente hay un pago de 4.200 millones, pero eso solamente es en el 2028, un año. O sea, que no es que haya una reducción de 4.200 a lo que proponen ahora. En promedio, habían unos pagos de entre 3.000 y 3.500 millones. Bien. Esta es la propuesta de noviembre, ahora hay una propuesta de 1.150 millones, pero parecería, independientemente de que ya nuestros análisis dicen que no es sostenible, pero parecería una amplia reducción, ¿no? De un presupuesto de un fondo general de 10.000 millones, pasamos de 3.000 a 1.000 millones, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay una variable de la que no se habla demasiado, pero que está ahí. Es decir, como saben, tenemos el asunto de los pensionados, ¿verdad? Las pensiones, que está en título 3 también. Antes había un fondo de donde salía ese dinero de las pensiones, que por un tema de mala inversión, ese fondo se fue a cero prácticamente, ¿verdad? Entonces había que ver de dónde se sacaba el dinero. Desde el 2017, ese dinero sale del Fondo General y son 2.300 millones que salen cada año a los retiradas del sistema de pensiones público de Puerto Rico, de distintas agencias y corporaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Al final, y antes de entrar aquí, al final, el nivel de estrés financiero del Fondo General, antes y después, es similar. Antes pagábamos entre 3.000 y 3.500 millones y ahora parece que hay una propuesta de 1.000 millones, pero no teníamos el estrés de estos 2.300 millones que salían del Fondo General para pagar pensiones. Así que el Fondo General tiene unos problemas similares con distintos jugadores de cara al pago, ¿verdad? A ver si te sigo, Daniel, para aclarar a algunos de los que nos estén viendo. Pues si bien tenías una obligación anual de pago de deuda a los bonistas de alrededor de 3.000 millones, salvo algunas excepciones, pero había un fondo del pago de las pensiones, ¿verdad? Que se fue dilapidando, se fue secando. Pero cuando la Junta decide liquidar el sistema de pensiones, cuando digo liquidar es convertir, ¿verdad?, ese dinero en un sistema de pay-go, que es que sale del Fondo General, pues le impuso entonces una carga adicional que básicamente sustituye lo que se estaba pagando a los acreedores de bonos, 2.200 millones aproximadamente adicionales que antes no se tenían que pagar así.
Y fíjate que esto fue una decisión de la Junta de Control Fiscal que es cuestionable porque la propia ley promesa dice que los planes fiscales tienen que garantizar el financiamiento adecuado de los sistemas de pensiones públicos. Y ellos lo que escogieron fue, bueno, lo liquido y entonces básicamente lo cerraron y entonces el Fondo General tiene que sacar esos 2.200 millones para poder solventar las pensiones. Eso ocurre cuando está radicado el título 3, que no hay pago a los acreedores. Pero ahora hay que seguir pagando a los pensionados y además hay que pagarle a los acreedores. Y entonces estaríamos llegando, si son 2.200 millones de pensiones y vamos a prometer ahora 1.150 millones a los acreedores, estamos llegando a la misma cifra. Nos hemos quedado igual que antes y eso es un issue importante. Eso es un tema macro que quiero traer a la mesa, porque sí, es importante como tú bien destacas. Y después, un poquito, ¿verdad? Viendo lo que podía hacer la Junta o no podía hacer la Junta. Efectivamente, digo, y no es, ¿verdad? La Junta se encuentra un sistema de retiro donde las inversiones que habían gestionado gobiernos anteriores, ¿verdad? Ese pool, ese dinero, esos fondos, en realidad se habían venido prácticamente del 100% a un 3%. O sea, no había dinero. Había que buscar una manera alternativa de poder cumplir con nuestras retiradas y nuestros retirados, ¿verdad? Con un pago. Al final, la propuesta que trajeron encima de la mesa, que es lo que tú dices, el pay as you go, que es sacarlo del fondo, no es no es rocket science, no es ciencia de la verdad, especialmente compleja, pero la realidad, como tú destacas, es que o sea, el fondo general se queda igual antes que después en términos de estrés, tengo que sacar esos 3.000 y pico de millones. Antes era para pagar a los bonistas, ahora es para pagar a mis pensionadas y pensionados y a los bonistas. Pero toma nota, Daniel, que la Junta ha logrado ahorrar 8.000 millones de dólares, que muy bien parte de eso pudieron en alguna medida solventar. El déficit actuarial era mucho más grande que eso, pero había un dinero, ¿no? Que ellos lo han reservado y de hecho en este PSA, este acuerdo con los bonistas, aumentaron el pago inicial a 7.000 millones. Entonces prácticamente Puerto Rico se quedaría casi en cero en la cuenta, ¿verdad? Porque en términos del país, 1.000 millones en la cuenta no es mucho. Pero fue una decisión política que tomó la Junta que podría tener consecuencias devastadoras cuando discutimos estos asuntos, porque incrementa el peso que tiene el Fondo General al tener que pagar esas pensiones de los ingresos ordinarios del gobierno. ¿No? Y recordemos que esta cifra va a ser un objetivo, ¿verdad? Que se va a ir moviendo y muy probablemente va a ir incrementando conforme mucha gente pues, se acoja a un retiro temprano o le llegue a la edad de su jubilación y los que estén jubilados sigan. Y no hablemos de si en algún momento se disminuye la base de empleado público. Entonces, la carga por empleado público, que es de donde sale el dinero, ¿verdad? Para pagar ese dinero a los retirados, pues todavía sube más. Así que es un panorama complejo, ni muchísimo menos, o sea, yo no me meto tanto en la alternativa de reestructuración de la parte de lo que son pensiones, que probablemente no fue la mejor. Me quiero centrar en las consecuencias de las decisiones que tomaron, que en realidad tenías una carga para el Fondo General que ahora se te mantiene. O sea, se mantiene, lamentablemente se mantiene. Entonces, esto un poquito, aquí se da doy un poquito más de detalle, pero al final ya lo he comentado antes. Se ha hecho Cofina, la reestructuración de Cofina, se ha hecho la reestructuración del banco y adicionalmente hay unas reestructuraciones de unos bonos de la Autoridad de los Puertos, pero que es realmente pequeño en comparación al resto. Y como comentaba, la reestructuración de esos 800 millones perdón, 380 millones de ahorros que tiene la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados durante los próximos 10 años. Eso es lo que se ha hecho. Y lo que está ahora encima de la mesa, hay dos cosas grandes, ¿verdad? Está
la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica y la reestructuración de los bonos del Gobierno Central, que son los que ahora mismo, de los que ahora mismo estamos hablando, ¿verdad? Estamos conversando. Entonces, algo que me gustaría, o sea, mi primera entrada era en destacar esto. Fondo General tiene la misma presión antes y después, o sea, que no hemos avanzado mucho. La Junta no ha avanzado mucho, lamentablemente, en quitarle estrés al fondo. La segunda es en qué consiste las reformas, ¿verdad? El plan fiscal que ahora se está queriendo presentar para el 23 de abril, que antes de entrar en directo estaba hablando con Rolando y que coincidimos los dos en que efectivamente las proyecciones sobre ingresos, sobre recaudos, que el otro día el gobierno pidió una prórroga, son necesarias ya. No podemos esperar al 23 de abril. Tienen que venir con esta nueva propuesta de reestructuración, ¿verdad? Pero el plan fiscal tiene dos ejes. El primero son lo que denominan ellos las reformas estructurales. Y ellos tienen distintas propuestas. La reforma del sistema energético, inversión en infraestructuras, el sistema de estado del bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin meternos en cada una ni en el particular de cada una de ellas, porque uno se pregunta, ¿verdad?, ¿de dónde va a salir el dinero adicional para pagar esta deuda, estos 1.000 millones? Y ellos lo que dicen es, vamos a implementar estas reformas y estas reformas van a darnos un cúmulo de dinero a futuro y eso te va a permitir pagar la deuda. Ellos reconocen y destacan en las reuniones que tuvieron a finales del año que ha habido colaboración cero por parte del Ejecutivo y del Gobierno para implementar esas reformas. Y que sin eso, de lo cual no han tenido éxito, ese dinero no se materializaría y si no se materializa ese dinero, pues entonces de alguna parte del Fondo General habrá que sacarlo. Pero ellos dicen que no hay colaboración y además destacan y proyectan unos ingresos en los próximos 30 años. Y lo que venimos diciendo desde el principio de Espacios Abiertos, de hecho los investigadores, tanto Martín Guzmán como el señor Stiglitz, lo que decían es, porque al principio, las primeras proyecciones, me acuerdo del plan de marzo del 2017, antes de que viniera María, hablaban de ingresos de entre 80 y 90.000 millones. Y ahí lo que decíamos, eso es muy optimista. Y el tiempo nos ha ido dando la razón, eso bajó a 54.000 millones, vieron que eso no se estaba materializando, que no estaban consiguiendo avances con el gobierno, luego bajaron a 42, luego a 34 y en el último plan de lo que hablan es de 25.000 millones en los próximos 30 años si todas las reformas que proponen se implementan tal y como ellos creen que deben funcionar y que todo va suave con la legislatura y con el Ejecutivo y que dicen amén a todo y que sabemos que eso es, ¿verdad?, un gran supuesto. Es complejo que eso se pueda producir sin fricciones en el camino. Y como ejemplo lo vimos con, por ejemplo, la ley 80, la ley de despido libre, que tuvo un rechazo contundente de la legislatura y no llegó a pasar o pasó no con el objetivo final que tenían desde la Junta de Supervisión Fiscal. Así que lo primero que queremos alertar es que sus propuesta de aumentar los ingresos ha ido disminuyendo de lo que tenían pensado hace unos años, que necesitan colaboración por parte del gobierno del Ejecutivo y que de ahí es de donde ellos entienden que sale el dinero. No es un tema de crecimiento económico, no, es un tema de unas reformas muy concretas. Y si no se producen, ahí es donde tenemos el problema, que luego comentaré. Y el segundo punto del plan fiscal, muy importante, es que ellos, además de las reformas estructurales, van a hacer lo que le llaman, ¿verdad?, medidas fiscales, que no es nada más ni menos que medidas de austeridad. De decir, ellos piensan, voy a poner la casa en orden, voy a reducir el gasto, consolidando agencias, no haciendo apropiaciones del Fondo General para la Universidad de Puerto Rico, eliminándolas por completo, apropiaciones del Fondo General para los municipios. Y ellos reconocen, mira, esto va a tener un efecto de contracción en la economía, porque estoy gastando menos.
y mi ausencia de crecimiento, pues se va a aún perjudicar más. Cuando sacan sus cálculos, ellos lo que dicen es que por cada dólar que dejan de invertir, la economía se va a contraer 1,34 dólares. Y lo que estoy presentando en este slide son los 193 escenarios que se corrieron, porque cuando vieron ese número que coge la Junta, nuestros investigadores lo que dijeron, espérate un momento, porque cuando tú te vas a la literatura económica y tú ves qué ocurre con la austeridad en distintos países, distintas regiones, distintos lugares de Estados Unidos, se centraron mucho en Estados Unidos por ¿verdad? La conexión geográfica con Puerto Rico, de comercio, etcétera. Dijeron, sí, hay países que se contraen 1,34, y hay países que se contraen incluso menos, 1,05, pero también hay economías que se contraen por cada dólar que dejo de gastar 3 dólares, un 300% se van para abajo. Entonces, lo que ellos dijeron es, vamos a hacer un análisis de sensibilidad donde aportamos todos estos distintos escenarios, porque el incorporar más escenarios es ser más prudente y tener la visión de que no siempre te va a ir bien, de que te puede ir mal, y con cierta probabilidad. Y eso es un punto que también fue énfasis de los investigadores, de decir, no seamos tan optimistas en que las medidas de austeridad va a tener tan poco efecto en el crecimiento de la economía de Puerto Rico. Así que quería destacar estos dos puntos porque me parece importante resaltarlo. Y la tercera parte de la presentación es ir a través de qué ha ido ocurriendo durante todas estas propuestas, desde que iniciaron la primera hasta la última, tan reciente como hoy, que aún estamos evaluando, pero puedo hablar de la de final de año. Básicamente, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos esta reestructuración de los 35.000 millones y en septiembre del 2019 ellos ya vinieron con un borrador de plan de ajuste. Y dijeron, vamos a emitir el 100% de bonos de obligación general y vamos a pasar esos 35.000, vamos a pasar a 11.777 millones en bonos de obligación general. Vamos a dar un pago en efectivo a los bonistas de 2.900 millones. Todo esto equivale a un recorte del 58%. Y vamos a pagar, al final lo que te queda es una estructura de pago de 1.472 millones a 30 años. Casi 1.500 millones a 30 años. ¿Verdad? Luego, algo que no mencionan mucho, de hecho no lo mencionan normalmente cuando están hablando de esta reestructuración, es que cuidado, el 2049 a los 30 años acaban esos 1.500, pero seguimos pagando COFINA hasta el 2058. Y eso no se habla, o sea, cuando hablas ya de la global tienes que decirlo todo, o sea, 1.530 años y luego 1.000 millones hasta, o sea, estamos pagando deuda 40 años. Cuidado con la percepción de que son 20 o son 40 años que se van a estar pagando de deuda en Puerto Rico. Bien, entonces, en febrero nosotros sacamos un estudio donde demostramos el sobrepago que hubo en COFINA. Y de verdad, todo el mundo sabemos lo que ha pasado en el 2020. Viene COVID-19. En marzo pues, se pide una prórroga, ¿verdad? Al tribunal para someter el plan de ajuste modificado. Entonces, lo que dice la Junta es necesita un plan fiscal nuevo para que las proyecciones reflejen lo que ocurre ahora, post-pandemia. Se saca un plan en mayo del 2020, que es el que tenemos ahora. No tenemos nada actualizado. Tenemos un plan de hace un año, un poquito menos de un año, pero que necesita actualización, que va a salir supuestamente en abril de este año. Y en agosto se faculta a que, ¿verdad?, la Junta, el staff de la Junta pide autorización a su Junta para que le puedan reiniciar las conversaciones con los acreedores y puedan reflejar esta nueva situación post-pandemia y supuestamente pasar de esos 1.500 millones a una cantidad más favorable para Puerto Rico. ¿Qué presentan en octubre? En octubre de este año, del año pasado, el 2020. Presentan una oferta donde efectivamente hay una mejora, donde los 35.000 millones pasarían a casi 12.000, a 11.963. Y como se iba a pagar, si van a pagar 5.000 millones en bonos de obligación general nuevos, casi 5.000 millones en efectivo y 1.000 millones en un producto
que se llama de valoración contingente, donde básicamente, para que se haga una idea la gente, es ellos proponen que Puerto Rico pague más si a Puerto Rico le va mejor. O sea, si se recauda más IBU de lo que tienen proyectado en el plan fiscal, voy a pagar más, ¿verdad? Eso es algo que, si entra dentro de los parámetros de sostenibilidad, tiene mucho sentido, recomendamos al principio, y que lamentablemente pues llega a última hora y bastante tarde. Eso equivaldría, ¿verdad?, a un recorte de entre el 66 y el 69% de la actual deuda. Recordemos lo que teníamos antes. 1.475 millones a 30 años. En octubre lo que proponen es entre 1.050 y 1.100 a 20 años. Y seguimos pagando COFINA por 1.000 millones hasta el año 2058. Bueno, ¿qué ocurre? Y esto es lo que he venido diciendo estos días. Ellos, a finales del año pasado, tienen una reunión, yo recuerdo la reunión número 21 ordinaria, donde presentan sus números y sus consultores, Ernst Young principalmente, que son los que hacen, estaba McKinsey también, pero Ernst Young les hacen, lo puntualizó Natalie Jaresco, las proyecciones de crecimiento económico. Tienen también, ellos tienen un economista que trabaja dentro de la propia Junta, tienen distintas fuentes y llegan a una conclusión. Bueno, con sus números, no con los números de espacios abiertos, con los números de la Junta, llegan a la siguiente conclusión. Ellos dicen, tenemos tres escenarios. Recordemos que nadie puede adivinar el futuro y el crecimiento económico futuro de Puerto Rico. Ellos dicen, me puede ir muy bien, tiene un escenario optimista, me puede ir, ¿verdad?, regular, un escenario base, o me puede ir muy mal, un escenario pesimista que le llaman. Vamos a centrarnos en el que tengo marcado en rojo, que es el escenario base, ¿no? Ni que me vaya muy bien ni que me vaya muy mal. Ellos reconocen que, como vuelvo a lo de antes que les comentaba, implementando las reformas estructurales que yo quiero hacer y que el gobierno diga amén a todo y la legislatura diga amén a todo y que todo se implemente y que no solamente se implemente, sino que los ingresos que proyecto, que los beneficios que van a tener esas medidas se cuadren al chavo de lo que yo proyecto. Teniendo en cuenta eso, ellos reconocen el año 2029, Puerto Rico se queda sin dinero de caja. Y Puerto Rico necesita medidas adicionales para poder solventar eso, para poder, ¿verdad?, posponer eso o tratar de eliminarlo. Y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y cuáles son esas medidas? Porque estamos haciendo un proceso de reestructuración ahora. Y me estás diciendo que aunque todo lo que proyectas, que se necesitan, las reformas que tú crees que son las necesarias, tengan éxito, aún y así, en tan pronto como en el 2029, me encuentro en un problema de no tener dinero en la caja. Ni decir tiene el escenario pesimista, que es que nada de las que el gobierno no colabora, que no se pueden implementar esas reformas o que no tienen dijéramos, el ingreso esperado, tan pronto como en el 2024. Te dicen ellos, no nosotros. Dice la Junta. O sea, eso es importante. Daniel, y ese escenario base es con la aplicación de las reformas estructurales que ellos están proponiendo. O sea, que ese es el mejor escenario porque es cumpliendo con todo lo que ellos desean y no logran, ¿verdad? Digo, en el optimista, obviamente, lo que hacen es patear la lata hacia adelante porque eventualmente llega a un déficit a los 10 años. Correcto. Y en el pesimista, pues ya a la vuelta de la esquina tendríamos un déficit y por ende una situación de dilema. Yo no digo que es un impago porque es un dilema. Pago los servicios esenciales o pago a los acreedores y el político que esté ahí es el que tiene que decir lo que va a hacer y obviamente como político debe escoger al pueblo, ¿no? Debe escoger los servicios esenciales y fue lo que pasó en el 2014 y ha pasado en muchos países. Así que la receta de la Junta en esto, y ya esto es un análisis un poquito más, ¿verdad?, político, en principio está mal también, en el sentido de que no han podido proponer algo que sea viable dentro de lo que el país necesita para cubrir todas sus obligaciones, tanto sociales como con sus acreedores.
Y ahí es que el título de esta actividad es pertinente, ¿verdad? Si esto nos conduce a una segunda quiebra. Y en este escenario, tú me corriges, lo que se estaba hablando era de un servicio a la deuda de 1.050 millones. Ahora estamos hablando de 1.150 millones. Y una diferencia también sustancial es que el pago inicial que le dan a los acreedores es de 7.000 millones de dólares. Por ende, Puerto Rico se queda pelado, como dice uno, ¿verdad? En la transacción, cuando se cierra la transacción, porque hay unas reservas de, yo no sé exactamente el número, pero siempre ha sido de 8 a 9.000 millones. Sí. Y eso son los ahorros que tiene el país, y eso es lo que yo mencionaba al principio, que pudo haber servido como el dinero semilla para volver a capitalizar los sistemas de retiro. Pero el escenario no es halagador, porque además de que no se van a lograr las reformas estructurales que propone la Junta, porque la legislatura ni el gobernador quieren implantarlas, ¿verdad? Eso es aparte de que yo no estoy de acuerdo de que eso realmente vaya a traer crecimiento económico. Son medidas de austeridad, y aquí la sensibilidad a esas medidas de austeridad puede ser mucho peor que en cualquier otro país, porque somos una economía de enclave colonial. No tenemos herramientas de gestionar nuestra economía, nuestro sistema financiero, nuestra moneda, nuestras relaciones internacionales. Estamos atados realmente a lo que diga la legislación federal y la cláusula de comercio, etcétera. Así que podría haber una relación entre dólar de austeridad versus crecimiento económico muy dramática, ¿verdad? Que tú has dicho que puede ser hasta $3 en algunos lugares, ¿no? Y si eso ocurre, se pondría mucho peor. O sea, que el escenario pesimista podría ser mucho peor. Así que con estos números realmente hay unas dudas bien serias sobre si hay una viabilidad. Porque esto se traduce, esto es economía, pero esto se traduce en términos jurídicos en el proceso de título 3. Y en el título 3 hay un concepto en inglés que no es lo mismo que viabilidad, tiene otros componentes, ¿verdad? Pero es feasibility. Y ese básicamente, número uno, que los acreedores estén obteniendo el máximo que obtendrían si tuvieran la libertad de ejercitar todos los remedios que hay fuera de la quiebra. Y el otro asunto es si el deudor puede pagar, puede cumplir con esos pagos. Y hace falta que se cumpla con la legislación habilitadora y toda una serie de criterios, como 7 criterios tiene la sección 314 para confirmar un plan. Pero como la Junta, la gran pregunta que yo hago, ¿verdad? Desde la perspectiva de jurista, ¿cómo la Junta va a convencer a la jueza con sus propios números de que esto es viable, de que esto se puede cumplir, de que ella no va a estar de vuelta de aquí a 4 o 5 años? No será ella, ¿verdad? Porque nombrarán a otra persona, pero que esto no se vuelva a repetir, y ese es el problema que estamos enfrentando. Y le sumo a esta situación la incertidumbre que hay porque la Junta ha hecho estas promesas sin que se haya revisado el plan fiscal conforme a las consecuencias de los terremotos y conforme a las consecuencias de la pandemia, que la Junta detuvo todo el proceso de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobierno central y la Autoridad de Edificios Públicos, diciendo, mira, no podemos proyectar adecuadamente el resultado de lo que va a hacer la pandemia en términos económicos, porque todavía esto está muy fluido, no sabemos cuánto va a durar esta situación económica, ni cómo se va a afectar la economía, y paralizaron todo el trámite de ajuste de deuda durante el 2020, y esa paralización, pues ahora es que se está activando el trámite, pero hacen la promesa, firman un documento con esa promesa y no han terminado el plan fiscal. El plan fiscal apenas está comenzando porque se le dio hasta el 26 de febrero a Pierluisi para someter el borrador, que es lo que establece promesa, que es el gobernador primero que somete el borrador. Y en ese proceso la Junta pues entra en un intercambio con el gobierno y finalmente la Junta aprueba a su sola discreción el plan fiscal. ¿Qué tal si las proyecciones están peor? ¿Qué tal si el efecto macroeconómico de esta pandemia no estaba anticipado en su completo espectro
cuando la Junta hizo estas promesas. Así, estos escenarios que tú has señalado aquí podrían ser peores. Y eso, desde mi perspectiva, es una irresponsabilidad porque podrían encaminar al país a un impago en un término bien breve y que podría traer la consecuencia de que también se incumpla con los pensionados. Y hay una variable que ellos consideran en los planes fiscales, pero que no, a mi juicio no se le da la prominencia que amerita, y es el problema de la ley 154. ¿Qué nos tienes que decir sobre eso, Daniel? Pues mira, bueno, de la ley, antes de entrar a la ley 154, me gustaría entrar en dos puntos de lo que has comentado. Un punto es el desafío demográfico que tiene Puerto Rico. Y yo no soy demógrafo, muchos están hablando. Estamos hablando de que ahora viene la encuesta decenal del censo. Vamos a ver en cuánto estamos en Puerto Rico. Yo, aunque me casé en Puerto Rico en el 2007, llevo visitándolo desde el 2003. Yo recuerdo, tú sabes, la bajada. No hay referente mundial ahora mismo a nivel demográfico que la bajada que tiene Puerto Rico. Y eso es bien importante de cara a la sostenibilidad de largo plazo. Y el segundo punto que me gustaría destacar es durante los próximos 3 o 4 años, lo que más me preocupa es que puede haber un escenario medio rosita porque van a venir fondos federales. Van a llegar fondos federales que han estado contenidos y van a tener un efecto en la economía. Pero ese efecto va a ser un efecto temporero, es un efecto temporal. Se va a diluir en los próximos años. Y los desafíos empiezan a partir de ahí, fíjate, 2029, donde ya puede estar empezando el efecto de la ayuda federal a tener un efecto detrimental en el crecimiento económico de Puerto Rico. Y si no hay una reducción de deuda necesaria e importante para poder tener el espacio fiscal para hacer las inversiones que Puerto Rico necesita ahora, las inversiones de Puerto Rico de cara al futuro, para que no se siga yendo la gente, para fortalecer esa Universidad de Puerto Rico, etcétera, etcétera, se necesitan ahora. Si no tenemos ese espacio, pues vamos a estar en dificultades. Sobre la ley, me gustaría entrar... Sí. Déjame hacer un comentario anecdótico sobre la población. Yo participé en unas reuniones luego del huracán María, en donde estaban los expertos de la Junta y ellos estaban totalmente confundidos sobre lo que estaba pasando en Puerto Rico y, como tú dices, no tenían referentes para poder proyectar la pérdida de la población, y los números que ellos tenían eran espeluznantes. Y la población que tiene Ponce, que es mi ciudad natal, ahora es la población que tenía en la década de los 50. Sí, para que tú veas, Ponce ha perdido 50,000 habitantes en los últimos 10 años. O sea, y eso, yo en esto de la pandemia me di ¿verdad? Para entretenerme de ir a visitar los pueblos y fotografiar los cascos urbanos, que de hecho esta semana terminé 76 municipios, me falta Vieques y Culebra, así que así me pude entretener. Pero Daniel, la pobreza que vive Puerto Rico, o sea, porque nosotros estamos en una burbuja, San Juan es una burbuja, Baja Ponce, Cagua, Bayamón, son burbujas. La pobreza que viven el resto de los municipios y la devastación que todavía se ve en las estructuras, en las casas, por consecuencia de los huracanes, es una cosa que realmente te revela otro país, te revela otro país. Y la gente no tiene alternativas en el país y se tiene que ir. O sea, en la medida que tienen algún tipo de herramienta para poder sobrevivir en los Estados Unidos, parientes que tengan algún empleo, ¿verdad?, de salario mínimo o de menos tal vez, pues la gente no se tiene que ir. Y entonces tú puedes ir en carreteras rurales donde tú lo que ves son casas abandonadas y no pasa un vehículo de motor. O sea, se nota esa baja poblacional dramáticamente. Y sin población no hay consumo, sin consumo no hay crecimiento de los negocios, la banca no puede financiar nuevos negocios, o sea, hace falta la gente para que haya actividad económica.
Y eso, la Junta no ha podido captar esa urgencia de hacer a Puerto Rico atractivo otra vez para que la gente empiece a regresar. Entonces aquí hablan de bajar más el salario, de decir que el salario de 7.25 está bien, o la propia ley promesa que tiene una estipulación de que se podría bajar el salario a 5.25 para los jóvenes de menos de 25 años. ¿Cómo tú vas a lograr hacer crecer la población de Puerto Rico bajo esas condiciones? O sea, que esas políticas son contrarias a la lógica de crear unas condiciones para que la gente empiece a regresar. No, y antes me gustaría entrar ahora a la parte de la ley 154, pero en este punto que tú has dicho, además, o sea, en un lugar como Puerto Rico, donde si mañana, ¿verdad?, sube el salario mínimo como se pretende o está ahora mismo en el Congreso, o sea, la gente tiene la libertad de moverse, ¿verdad? O sea, escoger un avión e irte a un lugar con tu preparación a cobrar el doble. Así que, y dicho eso, luego la otra cosa es que un salario en términos reales tiene que dar para vivir una persona y dar para vivir a una persona, ¿verdad?, en términos razonables, de poder llevar una vida plena, de por lo menos tener acceso a una vivienda, tener acceso a una educación, tener acceso a un sistema sanitario y definitivamente con con el 7.25 la hora, pues no da, ¿verdad? Ni con 7, ni con 8, ni probablemente con 9, ni con 10. O sea, es una cuestión de dignidad humana que el sistema se tiene que plantear resolver y que no es un debate de Puerto Rico, es un debate en muchos otros lugares. Y dicho esto también, a veces, o sea, uno tiene por ejemplo, el impacto, ¿no?, en el pequeño empresario, pero hay maneras de poder mitigar a través de políticas públicas ese problema que puede haber, o que algunos lo tildan como problema, de que el pequeño empresario pueda tener dificultades. Así que, definitivamente, un salario digno para todas y todos que permita tener una vida, ¿verdad?, plena. Sobre el asunto de la ley 154, el impuesto a las foráneas. O sea, tú ahí tienes una quinta parte del presupuesto de Puerto Rico. Tienes 2.000 millones. Normalmente tienes 2.000 millones concentrados en 40 compañías. No solamente tienes ese riesgo de son 40 compañías, sino que esas 40 compañías, esos 2.000 millones, 10 compañías tienen el 75% de esos 2.000 millones. Imagínate la línea fina de que si una de esas 10 se te va, al año siguiente tú tienes un problema claro en cómo tú financias tu fondo general. Sin hablar porque para mí hay 3 partidas clave. Estás hablando de Medicaid, que se ha ido extendiendo, de la ley 154 y los impuestos. Si quitas eso, prácticamente el Fondo General se queda con 4.000 millones para operarlo. 4.500, depende de cómo lo midas. Pero la situación es compleja. Yo sé que se está trabajando para traer una alternativa a ese impuesto, pero no va a ser algo complejo. O sea, no va a ser algo sencillo, va a ser algo complicado que aún está en proceso de desarrollo. Así que, definitivamente, ahí veo mucho desafío y que que ninguna compañía de estas tome alguna decisión de moverse, porque quería traer también a lo mejor el tema, últimamente está hablando mucho de la ley 22, ¿verdad? Todos estos incentivos contributivos que no están dando los resultados esperados, que están trayendo pues un tipo de residente a Puerto Rico y que no necesariamente se está materializando, sin entrar en juicios de valores de si te cae bien, te gusta o no te gusta, simplemente en términos de política pública lo serio es plantearse si tiene efectos, medirlo y si tiene efectos y por qué gente que lleva en Puerto Rico residiendo 25, 30, 35 años, pequeños empresarios, están penalizados de alguna manera respecto, o sea, ¿cuál es el beneficio para la sociedad, ¿no? Si existe alguno y si no existe, evaluarlo y poder pues eliminarlo, ¿verdad? Sin hablar de lo que se está hablando desde el Congreso de Estados Unidos, de ya tomar ellos la decisión, ¿no? Antes de que se tome aquí cualquier tipo de... Pero independientemente de eso, todas esas pequeñas políticas públicas dan
una muestra de la fragilidad de la situación fiscal de Puerto Rico. Por eso, vuelvo a la deuda, es tan importante traer una reestructuración que sea sostenible para Puerto Rico. La Junta de Supervisión Fiscal, no quiero extenderme mucho más, pero tiene una sección de reestructuración de la deuda en sus planes fiscales, tiene como 3 o 4 páginas, donde nos compara con los otros estados. Ese análisis deja mucho que desear de lo que debe ser un análisis de sostenibilidad de la deuda, que el mismo Promesa, ¿verdad?, requiere que en los planes fiscales haya una sección. Lo que pasa es que, como el término es ambiguo, ¿no? Un análisis, pero ¿qué significa un análisis bien hecho que te dé un norte de qué exactamente tú puedes pagar? Y qué puedes pagar para que Puerto Rico pueda insertarse en esta economía del siglo XXI, donde pues todas y todos podamos salir adelante y demorar o desviar. Lo que no podemos tener es, tan pronto como el 2024 o el 2029, después de salir de una reestructuración, un problema de quiebra otra vez. Así que... Sí, esa comparación yo siempre la he criticado porque ellos utilizan esos parámetros, por ejemplo, con la Universidad de Puerto Rico, nos comparan con universidades que tienen unos recursos que son dramáticos y que tienen una cultura de recaudar fondos de manera privada de sus exalumnos, que nosotros no tenemos esa cultura porque aquí el país es pobre. Y ellos comparan los niveles de deuda de los estados con Puerto Rico y dicen entonces que nosotros vamos a estar por debajo de los niveles promedio de deuda de los diferentes estados. Pero esa no es la pregunta. La pregunta, ¿tú puedes pagar eso? Independientemente de que sea el 7%, el 6%, es si tienes el dinero disponible, el ingreso disponible, como hablamos los abogados de quiebra, para poder cumplir puntualmente con esos pagos y que no se perjudiquen servicios esenciales o la capacidad del país de crecer. Y eso es lo que la Junta no analiza. La Junta se va en cuanto ellos logren los objetivos de Promesa y quienes nos quedamos con el problema que ellos crearon somos nosotros. Y esa es la tragedia de esta situación, que la ley Promesa nos quita el poder para tomar estas decisiones y que una vez se tomen las decisiones y se implanten, la viabilidad de esas decisiones está seriamente cuestionada. Estos números que tú traes en esta página, Daniel, son realmente súper preocupantes porque bajo cualquiera de los escenarios, Puerto Rico entra en una situación crítica en términos financieros que nos va a traer a una quiebra. Y esto, porque si en el escenario base se cumplen las reformas estructurales que no se han cumplido, pues, y como quiera estamos en esta situación, pues imagínate si no se implantan, que yo, como te digo, cuestiono que esas medidas tengan el efecto positivo. Mírate la reforma laboral del 2017, la ley 4, que es en esta onda, ¿verdad? No incorpora la ley de despido libre, que es lo que querían, eliminar la ley 80, pero básicamente redujo las licencias. Pasó también con la ley 66, con la ley 26, que redujeron los beneficios marginales del gobierno. O sea, la austeridad aquí se ha aplicado con una gran intensidad y esas son las medidas que habla la Junta. ¿Y dónde está el crecimiento económico? No se ha logrado porque todo lo contrario. Tiene un efecto deprimente en la economía de disminuir la capacidad o la calidad de vida de los puertorriqueños y de fomentar la emigración. Si tú reduces las condiciones que hacen una vida digna, pues la gente se las busca y no hay que censurar a nadie que escoja irse del país porque aquí no encuentran ninguna alternativa, que ese es el problema. No puede ser objeto de censura moral porque es que es parte del proceso de vida, uno buscar lo mejor para sí, para su familia. Así que crean la tormenta perfecta, Daniel. No solamente hemos sufrido los huracanes, los terremotos y la pandemia, sino que las propias políticas de la Junta de austeridad crean condiciones para que la gente se escape del país. De acuerdo. Y de los dos puntos que señalaba, o sea, el primero es en ese análisis que ellos hacen, esa comparativa, que dicen, mira, Puerto Rico antes, en lugar de decir qué es lo sostenible, ¿no? Dicen, Puerto Rico antes tenía tanto nivel de deuda y ahora estamos a un 7.6% de nuestros ingresos brutos. Entonces, te dice, estamos en una situación similar que
los 10 estados que están peor en Estados Unidos. O sea, ya fíjate, aun diciéndote que te reduzco del 20 y pico al 8, ya te está diciendo que ese 8 compara con los 10 peores. Sí. Así que, o sea, que que hemos avanzado, ¿verdad? O sea, y volvemos otra vez, porque no hay nada mejor que ir a sus propios números. Son tus números, o sea, ¿por qué nos debemos...? Que tú me dices que hay un avance en términos relativos, pero en términos absolutos, cuando vas, que estamos en una situación final que nos compara con los 10 peores en Estados Unidos, pues no sé cuál es el avance ni la sostenibilidad de eso. Correcto. Y luego el segundo punto que preocupa también es que porque se habla del acceso al mercado de capitales, se habla de, ¿verdad? Queremos salir de la quiebra, todo el mundo quiere salir de la quiebra es un estorbo, la quiebra, ¿verdad? Esto me recuerda como al bebé que juegas con el bebé, que le tapas la cabeza y le dices que no está y él cree que no está. Y tiene todos los pies por fuera, todo el cuerpo por fuera. Pues esto es lo mismo, quieren esconder la cabeza y pensar que el problema de la deuda se fue. El problema de la deuda seguirá ahora y seguirá en un futuro si no lo resuelves bien. Y lo que preocupa mucho es que hay un buffer para emitir COFINA. COFINA paga a sus deudores con bastante comodidad y quedan como 6 o 7 meses de recaudos y preocupa mucho que vayan a emitir nuevos bonos de COFINA y es un poco como el pagar la Visa con la Mastercard porque el dinero es fungible y entonces ahí van a querer no recortar, ¿verdad? El fondo general, pero entonces entramos en una dinámica perversa. Espero que eso, ¿verdad? Yo sé que la legislatura está tomando medidas para que eso no se produzca, pero mucho cuidado con esos posibles, ¿verdad? Atajos para no tener que afrontar algo que políticamente tenga un costo para ti, que es tomar, como estás haciendo, ¿verdad? Queriendo salir rápido de esa deuda, pero que realmente se te está quedando ahí un problema que va a tener en un futuro consecuencias. Así y que nada, como tú dices, esto lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos porque son 40 años de obligaciones que ellos nos están comprometiendo. Y eso pues realmente va a tronchar cualquier expectativa que tiene el país de tener un crecimiento económico y atender la desigualdad que estamos viviendo en el país. A mí me gustaría, hemos estado ya una hora, este es el último slide, ¿verdad? De tu presentación. Sí, mira, yo simplemente quería acabar y es una anécdota. Ah, ok, Porque perfecto. fíjate, y es el último, fíjate si es ya son sus números y sus palabras. Yo recuerdo en la reunión número 21, estamos hablando de una persona, la señora Ana Matos Santos, que ya no es miembro de la Junta, que cuando se le presentaron estos números, ella misma dijo, que aquí está literal en inglés, si no nos lo podemos permitir, no es sostenible. Y si no es sostenible, no podemos hacer las inversiones necesarias en Puerto Rico para poder, dijéramos, crear ese espacio fiscal para poder invertir en educación, seguridad, no estamos cumpliendo con nuestra misión. Ella se decía, y eso está grabado y es literal. Y así que ella dice, pues si no es sostenible, no nos lo podemos permitir y literalmente declara que estaba borderline unaffordable. O sea que ya literalmente ellos, una persona disidente que ya no está, pero miembro de la Junta, conocedora, ve el peligro de esta reforma. Y con esto, ¿verdad? Ya acabo mi presentación. O sea, en realidad, miembros de su Junta son sus números, no son nuestros números, no son nuestras declaraciones, es poner de manifiesto algo que ellos mismos ya están viendo como peligroso. Sí, efectivamente. A mí me gustaría, para terminar, te agradezco la excelente presentación, ¿verdad? Siempre dicen que cuando yo hablo de promesa y la deuda, la gente le da dolor de cabeza, pero es que tenemos que enfrentar la realidad, ¿no? Y no taparnos los ojos ante las cosas que están pasando en el país. Y a mí me gustaría como que resumir qué es lo que viene ahora, ¿verdad? Porque ellos han presentado este acuerdo, que es el Plan Support Agreement, que es un acuerdo entre un cierto número de acreedores de que van a apoyar un plan de ajuste de deuda con estas condiciones. Tiene nada más que 7,000 millones de acreedores de deuda, ¿verdad? De esa deuda de 35,000, una quinta parte, 20%.
Así que tienen que conseguir más apoyo para que esto se empiece a verse como confirmable, que es lo que la jueza tiene que hacer, confirmar el plan. Eh, Tiene una cláusula resolutoria el acuerdo que es muy importante. Tiene que terminarse antes del 15 de diciembre. Tiene que confirmarse todo antes de esa fecha. Yo lo veo difícil con la intensidad de la litigación que ha habido en el plan con el acuerdo con los bonistas de la autoridad, que ha durado casi un año y está paralizado por la cuestión del COVID. Pues yo creo que va a haber ese mismo problema. La jueza todavía está viendo las vistas por teléfono. O sea que la situación en el tribunal no se ha normalizado y el comité de acreedores no asegurados va a objetar el plan. El gobierno lo está objetando por el recorte a los pensionados. Así que hay toda una guerra avisada ahí. Y esto de la confirmación requiere descubrimiento de pruebas. El descubrimiento de pruebas implica interrogatorios, requerimientos de admisiones, deposiciones, y eso toma tiempo. Luego vienen las objeciones, se radican las objeciones al escrito de divulgación que tiene que aprobarse primero para luego enviarse las votaciones y va a haber objeciones al proceso y la jueza tiene que ir resolviendo todo eso en la marcha y en 9 meses yo creo que no va a dar y podría obviamente la Junta volver a renegociar una extensión, pero está ahí esa cláusula resolutoria. Y además, el issue de la confirmación trae a la mesa todos los planteamientos que se han hecho sobre que la Junta no ha cumplido con promesa, que la Junta liquidó los sistemas de retiro cuando tenía que darle financiamiento, que la Junta no ha definido los servicios esenciales, que la Junta está presentando un plan que no es viable porque va a haber problemas económicos en poco tiempo y todas esas cosas la jueza tiene que resolverlas. Así que se avecinan unos tiempos muy controversiales en este trámite y van a haber obviamente estudios periciales adicionales que el Comité de Acreedores No Asegurados tiene que impugnar esto y tiene que presentar prueba pericial y vamos a ir sacando más información pertinente sobre el tema. Yo quiero agradecerte mucho, Daniel, la colaboración y lo que estás aportando al país en este análisis que has hecho ya por un par de años sobre el problema de la deuda de Puerto Rico. Y yo creo que vamos a tener que darle seguimiento una vez se radique el plan de ajuste de deuda, porque ahí es que van a estar los detalles. El demonio está en los detalles, ¿verdad? Como dicen. Y ahí vamos a ver las categorías que ellos establecen, las clasificaciones de las deudas, cuánto le van a asignar a cada una. Y uno va a ver cómo la Junta manipula a los diferentes acreedores dependiendo de lo que le estoy ofreciendo, porque necesitan que haya votación a favor del plan para que la jueza pueda confirmarlo eventualmente. Así que vuelvo a agradecerte la colaboración y el trabajo que está haciendo Espacios Abiertos en este tema, porque desafortunadamente yo me quejo, ¿verdad?, de que hay poca gente que se ha involucrado con este asunto y tal vez el issue principal que tiene el país es cómo se va a resolver este asunto, porque todos los issues de desigualdad económica, de crecimiento económico, de educación, de salud, de seguridad, todos tienen que ver con la efectividad de la solución del problema de la deuda, porque la deuda nos ata las manos por mucho tiempo, ¿verdad? Y eso podría ser muy difícil para Puerto Rico. Así que, si quieres decir algo al final. Sí, no, agradecerte la invitación. Nosotros, ¿verdad? Estamos en plena evaluación de la nueva propuesta. Así que esperamos pronunciarnos pronto con un análisis concienzudo de lo que se ha propuesto. Y nada, que cuentes con nosotros para futuras, digamos, puestas en escena de interpretación de planes o de propuestas de reestructuración. Así que es un placer siempre venir y contar contigo y poder traer este mensaje al grupo de personas que nos escuchan. Si quieres, termina de compartir tu pantalla para que nos podamos ver y despedir al final. Sí.
Exacto, perfecto. Pues nada, vuelvo a agradecer al público que nos sintonizó y vamos a seguir haciendo estas actividades sobre temas bien relevantes para Puerto Rico. Daniel, otra vez, muchas gracias y que pases buenas noches. Gracias, igualmente.